Imagínate por un momento que estás en el campo de batalla. Hace miles de años. No hay ambulancias, no hay quirófanos con luces blancas, no hay antibióticos. Lo único que tienes es el polvo, el sudor, la sangre y un conocimiento ancestral que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué pasaría si te dijera que los guerreros de la antigua India tenían acceso a técnicas quirúrgicas que hoy consideraríamos ciencia ficción? Y que todo eso está documentado en un texto que muchos creen que es solo un libro de medicina aburrido. Pues prepárate, porque hoy vamos a destapar uno de los secretos mejor guardados de la historia. Vamos a hablar del Susutra Samhita. Y no es lo que piensas. Antes de meternos de lleno, quiero pedirte un favor. Si esto te está volando la cabeza, si sientes que cada dato que voy a soltar te hace mirar la historia con otros ojos, por favor, suscríbete al podcast. Activa la campanita si estás en tu plataforma favorita y déjame un comentario con lo que más te sorprendió. Tu apoyo hace que podamos seguir excavando en estos tesoros olvidados. Y ahora sí, vamos al grano. Te voy a contar algo que suena a mito, pero es tan real como el sol que calienta. Hace unos 2600 años, en la India, un sabio llamado Susutra recopiló todo lo que se sabía sobre cirugía. No cualquier cirugía, sino procedimientos que desafiaban la lógica de su tiempo. Estamos hablando de rinoplastias, de reconstrucciones faciales, de técnicas para cerrar heridas de guerra que parecían mágicas. Pero aquí viene lo épico. Este conocimiento no era para civiles comunes, era para guerreros. Los soldados volvían del campo de batalla con la nariz cercenada, con la oreja arrancada, con el rostro desfigurado por las espadas y las flechas. Y en vez de morir desangrados o quedar marcados para siempre, estos guerreros tenían una segunda oportunidad gracias a un método que hoy llamaríamos cirugía plástica reconstructiva. Pero no era cirugía moderna. Claro, era cirugía ayurvédica. Y estaba basada en principios que mezclaban la observación de la naturaleza, la anatomía humana y una precisión que te deja sin aliento. El Susutra Samhita no es un simple manual de remedios caseros. Es un tratado quirúrgico de más de 1800 capítulos que describe más de 300 tipos de operaciones, desde extirpar cataratas hasta coser intestinos perforados. Y todo esto sin anestesia moderna, sin electricidad, sin esterilización como la conocemos. Pero lo que más me fascina no es la lista de procedimientos, sino el enfoque. Susutra no veía el cuerpo como una máquina, sino como un campo de batalla donde el cirujano era un estratega. Cada incisión era un movimiento táctico. Cada sutura era una alianza entre el médico y la naturaleza para restaurar el equilibrio. Y todo eso está escrito en sánscrito, con un lenguaje que parece poesía marcial. Ahora, quiero que pienses en esto. La rinoplastia, esa cirugía que hoy asociamos con la estética o con reparar accidentes, tiene su origen documentado en este texto. Susutra describió cómo tomar un colgajo de piel de la mejilla o de la frente para reconstruir una nariz perdida. Suena increíble, ¿verdad? Pero no es lo único. También detalló cómo tratar fracturas, cómo drenar abscesos, cómo usar instrumentos quirúrgicos que él mismo diseñó. Y todo esto ocurrió siglos antes de que en Europa se atrevieran a hacer algo similar. ¿Por qué? Porque en la India antigua, la cirugía no era un tabú. Era una herramienta de supervivencia en un mundo donde la guerra era constante. Y aquí es donde el Susutra Samhita se convierte en un puente entre el pasado y el presente. Porque este libro, que muchos consideran un texto sagrado de la Ayurveda, es en realidad un manual de batalla. Un código secreto que los guerreros y sus cirujanos usaban para no morir en el intento. Pero no solo eso. También contiene principios que hoy la ciencia moderna está redescubriendo. Por ejemplo, la importancia de la higiene antes de operar, la necesidad de aislar al paciente, el uso de plantas antisépticas. Susutra ya sabía que el vino y el opio podían usarse como anestésicos, que las hormigas podían cerrar heridas con sus mandíbulas como si fueran grapas naturales. Esto no es magia, es ciencia oculta que se adelantó a su tiempo. Pero te voy a ser sincero. Cuando empecé a investigar esto,
me topé con un libro que cambió mi perspectiva por completo. Un texto que no solo recopila este conocimiento, sino que lo hace accesible para cualquiera que quiera entender cómo tratar enfermedades sin depender de fármacos sintéticos. Este libro, titulado Sushruta Samhita, lo puedes adquirir en Amazon. Y no te estoy vendiendo nada. Te estoy contando que me dejó pensando porque no es un simple resumen histórico. Es una invitación a recuperar sabiduría que la medicina moderna ha olvidado. Yo lo leí y me di cuenta de que muchas de las técnicas que hoy usamos en quirófanos de alta tecnología ya estaban allí, esperando a que alguien las volviera a mirar. Ahora, piensa en el contexto. Estamos en una época donde la medicina se ha vuelto fría, industrializada, llena de protocolos y recetas. Pero el Sushruta Samhita te recuerda que la curación no es solo química. Es habilidad, es intuición, es conocimiento del cuerpo como un ecosistema. Y los guerreros de la antigua India lo sabían. No solo luchaban con espadas, luchaban con la muerte misma, y sus cirujanos eran sus aliados más valiosos. Cada operación era una batalla. Cada cicatriz era una medalla. Y aquí quiero detenerme un momento para que visualices esto. Imagina a un soldado que vuelve del combate con la nariz destrozada. En cualquier otra cultura de la época, eso significaba vivir desfigurado, ser marginado, tal vez morir de infección. Pero en la India, ese soldado iba a una tienda de campaña donde un cirujano, con manos firmes y un conocimiento transmitido de generación en generación, tomaba un pedazo de su propia frente, lo giraba, lo cosía y le daba una nueva nariz. No es un cuento de hadas, es historia documentada. Y todo está en el Sushruta Samhita, que no solo describe la técnica, sino que explica por qué funciona. Habla de la circulación sanguínea, de la necesidad de que el colgajo tenga su propio riego para sobrevivir. ¿Sabes cuánto tiempo pasó hasta que la medicina occidental entendió eso? Siglos, siglos enteros. Esto no es solo medicina, es una filosofía de resiliencia. Y eso es lo que me encanta de este tema. Porque al final, el Sushruta Samhita no es un libro de texto aburrido. Es un manual de cómo enfrentar la adversidad, de cómo reparar lo que la guerra rompe, de cómo encontrar soluciones con lo que tienes a mano. Y eso, en un mundo que a veces se siente roto, es un mensaje poderoso. Pero no nos quedemos solo en la épica. Vamos a desmitificar un poco. Porque cuando digo que esto es ciencia oculta, no me refiero a algo esotérico o misterioso. Me refiero a conocimiento que fue deliberadamente ignorado o subestimado por Occidente durante mucho tiempo. Durante años, cuando los colonizadores británicos llegaron a la India, encontraron estos textos y los descartaron como supersticiones. Pero la realidad es que los cirujanos indios estaban haciendo operaciones que los europeos ni siquiera soñaban. De hecho, hay registros de que en el siglo XVIII, cirujanos británicos en la India aprendieron la técnica de rinoplastia de los locales y la llevaron a Europa, donde se convirtió en la base de la cirugía plástica moderna. Así que sí, le debes tu nariz a un guerrero indio y a su cirujano. Y todo esto está ahí, en el Sushruta Samhita, esperando a que lo descubras. Pero no te voy a engañar, no es un libro fácil. Está escrito en un lenguaje que mezcla mitología, filosofía y anatomía. Pero una vez que entiendes el código, es como leer un thriller quirúrgico. Cada capítulo te revela un secreto. Cada técnica es una pieza. This podcast is sponsored by Talkspace. Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself. When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the #1 rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere. Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. De un rompecabezas que te muestra cómo los antiguos veían el cuerpo como un templo y la cirugía como un ritual sagrado. Ahora, quiero que te lleves esto a tu vida diaria. ¿Qué podemos aprender hoy de este manual de guerreros? Pues que la medicina no tiene que ser una carrera de pastillas. Que el cuerpo tiene una capacidad innata de sanar si se le dan las herramientas adecuadas. Y que a veces, las respuestas más profundas están en el pasado, no en el futuro. El Sushruta Samhita nos enseña a mirar la salud desde una perspectiva integral, donde la cirugía es solo una parte, pero también lo son la dieta, la higiene, la mente y el entorno. Eso es lo que hace que este texto sea atemporal. Y antes de que lo olvide, quiero que sepas que esto es solo la punta del iceberg. En la segunda mitad de este episodio, vamos a meternos en detalles que te van a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de instrumentos quirúrgicos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, de cómo Sushruta clasificaba las heridas y las enfermedades como si fueran enemigos en un campo de batalla, y de cómo sus principios pueden aplicarse hoy para tratar desde una simple cortada hasta condiciones crónicas. Pero eso lo dejamos para dentro de un momento. Por ahora, quédate con esto. La próxima vez que veas una cirugía plástica, recuerda que todo empezó con un guerrero, un cirujano y un libro llamado Sushruta Samhita. Y si quieres entender cómo todo esto puede cambiar tu forma de ver la medicina, ya sabes dónde encontrarlo. Bien, vamos allá. Retomamos justo donde lo dejamos. Imagínate por un momento que eres un cirujano en la antigua India, pero no un cirujano cualquiera. Eres un guerrero que, después de la batalla, tiene que reconstruir cuerpos destrozados por espadas, flechas y masas. No tienes anestesia moderna, no tienes antibióticos, no tienes bisturí eléctrico. Lo único que tienes es tu conocimiento, tus manos y una caja de instrumentos que parecen sacados de una forja de otro mundo. Porque sí, en el Sushruta Samhita se describen más de 120 instrumentos quirúrgicos. Y no te creas que eran simples cuchillos de piedra. Había pinzas, sondas, escalpelos, tijeras, agujas, y hasta algo que llamaban el diente de sierra, que era básicamente una sierra para amputar huesos. Pero lo más impresionante es que clasificaban estos instrumentos en 20 categorías, según su uso, su forma y su material. Y todo eso, todo ese conocimiento, está escrito en un libro que data de hace más de 2000 años. Ahora, piensa en la cirugía plástica moderna. Todos conocemos los famosos injertos de piel, los levantamientos de cejas, las rinoplastias. Pero ¿sabías que la primera rinoplastia documentada en la historia se realizó en la India, basada en las técnicas del Sushruta Samhita? Así es, estamos hablando del siglo VI a.C. La técnica consistía en tomar un colgajo de piel de la frente, girarlo hacia abajo y coserlo en la nariz mutilada. ¿Te suena a locura? Pues funcionaba. Y no solo eso, sino que el libro describe cómo debía prepararse la piel, cómo debía suturarse, qué tipo de vendaje usar, y hasta cómo cuidar la herida para evitar infecciones. Todo un protocolo quirúrgico paso a paso, en una época donde la gente pensaba que las enfermedades eran castigos divinos. Pero aquí viene lo más interesante. El Sushruta Samhita no solo habla de cirugía de guerra. También habla de cómo tratar fracturas, luxaciones, tumores, hernias y hasta piedras en la vejiga. Y lo hace con un nivel de detalle que te deja helado. Por ejemplo, para tratar una fractura, el texto recomienda alinear los huesos, inmovilizarlos con férulas hechas de bambú, y luego aplicar una pasta de hierbas que ayudaba a la consolidación. Y si la fractura era abierta, bueno, ahí ya entraban en juego técnicas de limpieza y desbridamiento que hoy llamaríamos cirugía de campo. ¿Y sabes qué? Los resultados eran sorprendentemente buenos considerando la época. Claro, no todo es perfecto.
La falta de anestesia significaba que el paciente tenía que estar consciente durante la operación. Imagínate, te están cortando la nariz o poniéndote una pierna en su lugar, y tú estás despierto, sintiendo cada dolor, cada tirón. Para manejar eso, Sushruta recomendaba que el paciente bebiera vino o algún preparado a base de cannabis antes de la cirugía. Sí, lo leíste bien, cannabis. Y no solo eso, también se usaban técnicas de hipnosis y de distracción mental, como hacer que el paciente se concentrara en un objeto brillante o en una historia que le contaban. Todo para reducir el dolor y el miedo. Y luego está el tema de la higiene. En el Sushruta Samhita se habla de la importancia de la limpieza del cirujano, de los instrumentos y del entorno. Se recomendaba que el cirujano se lavara las manos con agua caliente y hierbas antisépticas antes de tocar al paciente, y que los instrumentos se esterilizaran al fuego o con soluciones de alcohol. Esto es 2000 años antes de que Lister inventara la antisepsia moderna. Increíble, ¿verdad? Pero no es magia, es ciencia. Es observación empírica. Es entender que la suciedad trae enfermedades y que la limpieza salva vidas. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses en lo que esto significa. Estamos hablando de un texto que no solo describe técnicas quirúrgicas, sino que también establece un código ético para el cirujano. Sushruta decía que el médico debía ser compasivo, valiente, y estar dispuesto a aprender de sus errores. Decía que la medicina no era solo para los ricos, sino para todos, y que el conocimiento debía compartirse sin reservas. Eso es algo que hoy damos por sentado, pero en su tiempo era revolucionario. Y todo esto, todo este conocimiento, está recogido en un libro que puedes tener en tus manos. Un libro que no solo habla de cirugía, sino de cómo vivir en armonía con tu cuerpo, de cómo prevenir enfermedades, de cómo sanar desde adentro. Porque el Sushruta Samhita no es un manual de guerra, es un manual de vida. Es un recordatorio de que la medicina es tanto arte como ciencia, y que a veces las respuestas más poderosas están en el pasado. Así que, si quieres profundizar en este mundo de guerreros cirujanos y de secretos quirúrgicos olvidados, si quieres entender cómo un libro escrito hace milenios puede cambiar tu forma de ver la salud hoy, entonces tienes una oportunidad única. Este libro, titulado Sushruta Samhita, lo puedes adquirir en Amazon. Y no es un libro cualquiera. Es una ventana al pasado, una llave para entender que la medicina integral no es una moda moderna, sino una sabiduría antigua que hemos estado ignorando. Ahora, antes de despedirme, quiero dejarte con una reflexión final. Vivimos en una era de tecnología, de avances, de pastillas para todo. Pero a veces, en nuestra prisa por lo nuevo, olvidamos que el cuerpo humano no ha cambiado tanto en los últimos 2000 años. Sigue necesitando alimento, descanso, movimiento y sobre todo, cuidado. El Sushruta Samhita nos recuerda que la verdadera medicina no está en los laboratorios, sino en el conocimiento profundo de nosotros mismos. Y que la cirugía, por más épica que sea, es solo una herramienta. La verdadera cura está en entender que somos templos y que cada herida, por más profunda que sea, puede sanar si se le da el tiempo y el cuidado adecuados. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un dolor, a una enfermedad o simplemente a un día difícil, recuerda al guerrero cirujano. Recuerda que tienes dentro de ti la capacidad de sanar, de reconstruirte, de renacer, y que a veces todo lo que necesitas es un poco de conocimiento antiguo y mucha determinación. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate y recuerda, el cuerpo es el templo y tú eres el guardián.